están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Como cada tarde estamos aquí listos para llevarles la mejor información relacionada a los temas de salud. Hemos pasado este fin de semana y nos han escrito y nos gusta que nos cuenten que han estado con la familia o que de repente han aplicado una de las recetas de nuestra querida Sara o que de repente también han ido a hacerse un chequeo preventivo. Ya estamos retomando nuestras actividades y es fundamental poder volver a nuestras rutinas y una de ellas que es súper importante es ir al médico, empezar a descartar cosas de acuerdo a nuestra edad y sobre todo también a los antecedentes familiares que podemos tener. Así que hoy también tenemos un gran programa para todos ustedes y los teléfonos ya están abiertos porque el tema de hoy son problemas hepáticos. ¿Qué significa? ¿Cómo debería de funcionar nuestro hígado? ¿Tiene que ver la alimentación? ¿De repente el consumo de alcohol en exceso puede estar generando algún problema? ¿Puedo confundirlo con algún problema de vesícula? Bueno, todos estos temas hoy vamos a resolverlos aquí. Como siempre viene un importante especialista y los teléfonos siempre están listos y abiertos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, pero también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Así que hoy vamos a hablar sobre problemas hepáticos, pero al hablar también del hígado y de sus funciones, es importante entender que la alimentación es básica y para eso Sara hoy también nos trae información muy importante para cuidar también nuestro hígado y también cómo comer si ya tenemos algún problema con él. Sarita. Efectivamente, Fátima, buenas tardes y amigos, muy buen comienzo de semana. Y es cierto lo que estás mencionando, Fátima. De hecho, nuestro hígado es como un laboratorio y todo el tiempo está procesando lo que va ingresando a nuestro cuerpo. Y es por eso que el día de hoy en nuestro segmento de nutrición vamos a hablar sobre aquellas cosas que solemos comer y ya que se resultan ser un poco habituales que pueden estar afectando el buen funcionamiento de nuestro hígado. Así que no se lo pierdan, tomen nota porque todo esto es muy importante. ¿Y sabes por qué también, Fátima? Porque ya estamos en la segunda mitad del año y hacia el final del año todo el mundo está pensando en las metas y logros y a veces como que la evaluación médica que bien mencionabas es parte de estas metas, conservar la salud. Así que no esperemos a fin de año para empezar a cuidar nuestro hígado. Hoy les mostramos qué cosas no deberían hacer para que empiecen a cambiar un poquito los hábitos. Muy bien, Sara, como siempre nos traes importante información y de verdad ya estamos a pocos meses de concluir el año y esperamos que de verdad lo concluyan con mucha salud. Para eso estamos aquí en Cuerpo Médico y hoy empezamos así. Ya estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y vamos a hablar sobre los problemas hepáticos. ¿Qué pasa con nuestro hígado? Para ello tenemos en estudio a un importante especialista. Quiero darle la bienvenida al doctor Eduardo Cervera. Él es médico gastroenterólogo del Hospital Nacional Alberto Sabogal. Doctor Cervera, un placer tenerlo aquí en Cuerpo Médico. Buenas tardes, un gusto estar acá contigo. Bueno, yo creo que deberíamos empezar hablando del hígado, qué es en nuestro organismo y cómo funciona. Bien, para expresarle a tus televidentes, importante saber cuáles son las funciones del hígado y dónde se localiza. El hígado es un órgano voluminoso que se encuentra en la parte superior derecha del abdomen, por debajo de lo que nosotros llamamos el reborde costal. ¿De acuerdo? La parrilla costal, la parte inferior lo protege. Es un órgano bastante importante que cumple diferentes funciones. Dentro de las principales es el proceso de desintoxicación. Diferentes sustancias en el cuerpo, como fármacos, medicamentos, la urea, van a pasar a través del hígado justamente para hacer un efecto de desintoxicación. ¿De acuerdo? Estos van a producir productos más inocuos que finalmente van a ser, digamos, expulsados a través de la orina, por ejemplo.
cumple también una función en base al tema alimentario, la digestión, la producción de bilis, que justamente nos va a ayudar a que el bolo alimenticio pase correctamente y se cumple el proceso correcto de la digestión. Así es. Ahora, ¿en qué casos yo puedo decir que tendría que acudir al médico? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Se siente dolor? ¿Hay molestias? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Eventualmente es una pregunta que nos hacen bastante frecuente nuestros pacientes. Y usualmente las enfermedades hepáticas no traen síntomas, salvo cuando estas están muy avanzadas, ¿de acuerdo? Es común que nuestros pacientes nos mencionen, doctor, tengo la boca amarga, presento vinagreras o tengo dolor en el lado superior derecho del abdomen. Probablemente esto se trate de otro problema médico, otra patología, y no necesariamente a un problema hepático. Pero si es que fuera un problema hepático crónico, por ejemplo, sí notaríamos, por ejemplo, de que el paciente va a pigmentarse las mucosas, los ojos amarillos, ¿de acuerdo? Una ictericia. Ictericia, exactamente, lo que nosotros llamamos ictericia. En problemas agudos, virales agudos, como algunos virus hepatotropos, hepatotróficos, como los virus de la hepatitis A, por ejemplo, en niños, justamente también podría pigmentarse de esta manera como ictericia, ¿de acuerdo? Rara vez, como le menciono, los síntomas hepáticos, si no son crónicos, traen síntomas como dolor, boca amarga y demás. Así es. Ahora, solemos decir, yo sufro del hígado porque todo me da náuseas, así que voy a la farmacia, me tomo un hepatoprotector y ya estoy. ¿Así funciona? O sea, ¿yo estoy mal del hígado porque tengo náuseas o porque rechazo algunos alimentos? No, realmente eso es falso. Realmente los procesos que van en relación a las comidas, eventos nauseosos, vómitos, ardor en la parte superior del abdomen, probablemente vaya en relación a otro problema médico, como una gastritis, una dispepsia, digamos una gastritis medicamentosa, un problema de síndrome de intestino irritable, que son problemas diferentes a los problemas hepáticos. ¿Y se puede confundir con vesícula, con algún problema en la vesícula? ¿O Sí, eventualmente sí. Usualmente los problemas tipo vesiculares, que es un órgano anexo, le vamos a decir, del lecho hepático, sí puede traer sintomatología como dolor post-ingesta de grasas en la parte superior derecha del abdomen. Pero netamente el hígado, para que produzca dolor, es bastante raro, ¿de acuerdo? No, usualmente no produce dolor, salvo hay un crecimiento abrupto o una tumoración, algo que esté comprimiendo las paredes de ese órgano para que produzcan estos síntomas. Así es. Ahora, en mi vida cotidiana, ¿yo puedo ayudar a que mi hígado esté sano o depende más bien de algo hereditario o genético? Sí, eventualmente nosotros siempre hay el mito quizás de consumir ciertos fármacos, algunas medicinas que pueden proteger nuestro hígado. Esto realmente no es tanto así. Nosotros, si es que queremos mantener correctamente la función hepática, deberemos hacer lo siguiente: comer saludable, evitar las azúcares refinadas, por ejemplo, y evitar el exceso de alcohol. ¿De acuerdo? El alcohol y algunos medicamentos sí podrían producir netamente una injuria hepática. En ese contexto, básicamente comiendo saludable, evitando la ingesta importante de alcohol, podríamos proteger tranquilamente nuestro hígado. Ahora, si yo le pidiera que me enumere algunas enfermedades del hígado, ¿cuáles son ellas? Las más frecuentes, por ejemplo, las que nosotros observamos en el día a día, son los problemas, digamos, de hepatitis virales. La hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Usualmente la más frecuente es la hepatitis A, usualmente presentado en la infancia, en el cual mediante una transmisión fecal-oral, por ejemplo, el niño se contagia, ¿de acuerdo? Es digamos, una enfermedad que no cronifica, a diferencia, por ejemplo, de la hepatitis B y la hepatitis C, que en algunos casos, el 30-40% de ellos, quizás un poco menos, puede cronificar. En el contexto del COVID, por ejemplo, también hemos visto manifestaciones hepáticas, como por ejemplo elevación de algunas enzimas que se llaman las transaminasas en el contexto de infección por COVID. Problemas como la cirrosis hepática, problemas un poco más crónicos, de larga data, sobre todo en aquellos que han sufrido por largo tiempo, por ejemplo, problemas metabólicos, resistencia a la insulina, hígado graso o pacientes alcohólicos. Son las enfermedades más comunes que nosotros vemos como gastroenterólogos en el día a día. Muy bien, doctor, vamos a seguir hablando de esos temas y nos han preguntado mucho sobre el hígado graso. Luego voy a ir a ello, pero antes ya hay una pregunta en redes sociales para usted. Vamos a responderle a Elena Sáenz. Mi hijo de 23 años come mucha comida frita fuera de casa y hace 2 días me dijo que se sentía mareado y tenía ganas de vomitar. ¿Es posible que el consumo excesivo de grasa esté afectando su hígado? Nuevamente, es importante manifestarle a tu televidente de que lo más probable es que esto no se deba a un problema hepático. Lo que tienes ahora, si es que ha sido, por ejemplo, una comida de dudosa procedencia, tranquilamente puede haber sido una intoxicación alimentaria. Es un problema agudo que no necesariamente tiene que ver con un tema hepático. También podría ser, por ejemplo, un problema de dispepsia o gastritis aguda que se manifiesta justamente de esa manera, como dolor, post-ingesta de grasas. También problemas vesiculares, de acuerdo en el contexto de comidas muy copiosas, abundantes, grasas,
podrían manifestarse de esa manera, como un dolor agudo en la parte superior del abdomen que se acompaña a fiebre, náuseas, vómitos, ¿no? Ahora, doctor, un abdomen grande, ¿por qué se vincula a la posibilidad de que exista un hígado graso y qué significa el hígado graso? Perfecto, bien. El hígado graso básicamente es, digamos, el acúmulo de tejido adiposo graso en el lecho hepático, en el parénquima del hígado, ¿de acuerdo? Esto usualmente va acompañado de otros procesos metabólicos, enfermedades metabólicas, algo que nosotros llamamos síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Muchas veces algunos medicamentos, algunos fármacos, enfermedades como la hepatitis C también podrían, digamos, degenerar en un hígado graso. Usualmente nosotros lo podemos diagnosticar, por ejemplo, mediante una ecografía, pero rara vez encontramos un hígado voluminoso, grande, algo que nosotros llamamos hepatomegalia. Sí puede existir en el contexto de que hay una infiltración grasa en la parte del hígado que sí puede aumentar un poco el volumen, pero este no es digamos, de manera excesiva y demás. Usualmente las enfermedades en las cuales encontramos hepatomegalia son otras, como enfermedades hematológicas y demás. A veces, en el contexto, por ejemplo, de pacientes cirróticos, que usualmente tienden a acumular cierto grado de líquido en el abdomen, se podría presentar como un abdomen voluminoso y esto lo llamamos ascitis, acúmulo de líquido en el contexto de un paciente cirrótico, pero son enfermedades un poco distintas, ¿no? Muy bien, vamos ahora con otra comunicación, esta vez vía telefónica. Nilda está en Chiclayo. Nilda, buenas tardes. Aquí el doctor Cervera le escucha. ¿Cuál es su consulta? Buenas tardes y gracias de antemano por la respuesta. Mire, mi consulta es la siguiente. Mi niña tiene 23 años. En el mes de diciembre del año pasado le tomaron una ecografía por un control de pólipos a la vesícula. El tema es que en julio de este año le vuelven a sacar una ecografía. Los pólipos se han reducido, pero en el hígado le ha aparecido una lesión que el ecógrafo la describe como un hemangioma y eso me tiene bastante preocupada, inclusive al médico tratante, porque dice, ¿por qué no esa lesión del hemangioma no apareció en diciembre del año pasado y en julio ya lo tiene? Entonces quisiera, por favor, doctor, que me dé un alcance sobre qué podría hacer esto. Muy bien, Hilda, aquí el doctor Cervera le va a responder. Hilda, un gusto saludarte, espero que te encuentres bien. Para expresarte básicamente dos problemas que nos has mencionado ahora justamente acá. Son dos cosas. Uno, primero, son los pólipos vesiculares. Los pólipos vesiculares tienen diferentes criterios en los cuales nosotros tenemos que extirparlos, que esto básicamente implicaría una colecistectomía, es decir, una exéresis vía laparoscópica usualmente de la vesícula. Usualmente no tratamos estos pólipos o solo lo observamos si es, por ejemplo, un solo pólipo y miden entre 5 a 10 milímetros, ¿de acuerdo? Eventualmente, si es que hay por ahí un antecedente de cáncer colorectal, antecedente de pólipos familiares, sí sería conveniente valorarlo con tu cirujano o si es que produce síntomas para retirarte la vesícula. En el contexto de que tengas un pólipo, por ejemplo, mayor de 10 milímetros, sí necesariamente tiene que ir a una colecistectomía, es decir, el retiro de la vesícula. Respecto a lo que mencionas, esta lesión que se llama hemangioma. Los hemangiomas son lesiones benignas que nosotros encontramos en el lecho hepático, que usualmente se identifica por un proceso de una ecografía que hacemos de rutina, de manera de screening, y encontramos incidentalmente una lesión que capta básicamente contraste y demás. En ese contexto tenemos diferentes maneras de tratar este problema. Usualmente aparecen en pacientes que son usuarios de anticonceptivos orales, de larga data, más de 5 años, 6 años, ¿de acuerdo? Aparece este problema. Así es, puede de alguna manera predisponer a los pacientes a que tengan estas lesiones. Estas lesiones, en la gran mayoría de veces, llamamos más del 95% de las veces, solo las observamos. Y solo si es que miden más de 10 centímetros usualmente o producen algún tipo de síntoma, como dolor abdominal y demás, los operamos. Pero usualmente hay que verificarlo con tu médico, Nilda, eso sí, por favor, el tamaño preciso de la lesión y si éste ha crecido en el tiempo. Si es que nuevamente le está produciendo síntomas y estos síntomas de dolor no son atribuidos a otro problema médico, probablemente sí tengamos que considerar una cirugía. Bueno, eso siempre mirándolo con tu médico. Tenía mucha preocupación en su voz. Yo creo que esta respuesta le va a dar un poco de calma, pero sí es importante que vaya al médico. Al médico, necesariamente. Muy bien. Vamos con más llamadas y esta vez está César en Los Olivos. César, muy buenas tardes. El doctor aquí lo escucha. Aló, sí, aló, doctor Cervera, buenas tardes. Le pido, César, que baje el volumen del televisor para no tener el eco aquí en... Sí, aló. Ahora sí, gracias. Ya, doctor Cervera, buenas tardes. Buenas tardes, César, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Ya,
Mire, lo siguiente, doctor, disculpe. Discúlpeme que de repente le quite unos minutos de su tiempo, que es un poquito larguito, pero voy a tratar de Sí, abreviar. sí, César, Lo porque si no acá nos mire. cortan. Acá la productora nos corta si nos alargamos. Ya, a ver, rapidito. Doctor Cervera, mi esposa ya tiene un tratamiento casi de 8 años de una hepatitis C con una cirrosis. En el seguro, en el hospital empleado, le hacen un tratamiento, pero ya tiene 8 años, hasta ahora no pueden comprarle su medicina que viene del extranjero. Ya 8 años y estoy un poco preocupado. Mi pregunta, le quisieron poner interferón hace 4 o 5 años, pero no quedó en nada. Entonces, ¿qué puedo hacer en estos casos, doctor? Aparte, me diría qué puede comer, qué debe comer, ¿no? Estoy muy preocupado con esto ya, van varios años, doctor. Por favor, ¿qué muchas podría gracias, orientarme? César. Ella tiene una hepatitis C y una cirrosis hepática. Muy bien, César, muchas Muy gracias. César, muy amable por tu pregunta. Espero que tu esposa se encuentre mejor. Realmente, para la hepatitis C, ahora en el país tenemos varios medicamentos virales que usualmente van en relación a la curabilidad de esta enfermedad. ¿De acuerdo? No solo el interferón, como lo ha mencionado el familiar, sino también medicamentos que inclusive en 3 o 5 meses ya tenemos una reversión de esta enfermedad, una curación de la misma. Eventualmente, probablemente este virus ya haya traído un problema crónico más severo a la paciente, en este caso una cirrosis hepática, ¿de acuerdo? Hay que realmente revisar tus exámenes laboratorios, César, de tu esposa. Hay que revisar cuál es el motivo por el cual no se te puede administrar estos fármacos que lo tenemos en el seguro y poder saber exactamente cuál es tu problema. En relación a lo que me comentas, qué es lo que debería comer, qué es lo que no debería comer, expresarte, sí, de que todo paciente cirrótico debe seguirse sus controles cada 6 meses de una ecografía abdominal para descartar, sobre todo, que no hayan tumores hepáticos. Los pacientes con cirrosis hepática tienen un riesgo mayor a la población normal en generar un proceso de hepatocarcinoma, problemas de tumoraciones en el hígado. Por ese motivo hay que hacerle seguimiento estricto de la función hepática, tanto de perfil hepático y demás, así como una ecografía abdominal. Endoscopía, que seguramente ya te la han realizado previamente, sobre todo para el screening de varices esofágicas, que usualmente no lo hacemos tan frecuentemente, más o menos cada 2 años, cada año y medio, de acuerdo al tipo de enfermedad que tengas. Lo que deberías ingerir, básicamente, evitar un poco las carnes rojas, priorizar sobre todo la fibra. No hay que restringir el agua, salvo en algunos casos precisos. Lo que sí debemos restringir es la sal, ¿de acuerdo? La cantidad de sal, sobre todo si es que tu familiar tiene ascitis líquido en la cavidad abdominal, deberíamos restringirlo un poco. Y bueno, si no hay ese medicamento, hablar con su médico para ver Sí. qué otra opción le ¿Qué puede otra dar. causa o qué otro tipo de tratamiento más se le podría dar? Y Así es. porque lo que manifestaba, no llega este medicamento, entonces Sí. hay otros que podrían... Sí, hay otras medicinas que definitivamente, y bueno, hay medicamentos que ahora sí los tenemos en stock en salud y que definitivamente quizás hay que revalorarlo nuevamente a la esposa de César para poder determinar si es que ya es tributario ese tratamiento, ¿no? Muy bien, vamos con más llamadas y esta vez Estrella está en Tumbes. Estrella, muy buenas tardes. Aquí el doctor Cervera le escucha. Estrella, le pido que por favor baje el volumen del televisor. Baja el volumen. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes, Estrella. Mire, hace 3 meses, ¿Sí? ya. Buenas tardes, Buenas- doctor. Soy de Tumbes. Buenas tardes. Hace 3 meses estuve hospitalizada Ujú. con el hígado graso y un dolor de vesícula. Pero yo hace 8 años estoy operada de la vesícula. Y me puse amarilla, orinaba amarilla, mis ojos amarillos, todo amarillo. Y quiero saber, ¿cómo se llama? ¿Cómo poder seguir para que baje eso, para mantener un hígado sano, pues, ¿no? Muy bien, Estrella. Vamos a hacerle aquí la consulta al doctor. Ok, perfecto, bien. Si ya tengo operado en la vesícula, Estrella, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Primero, considerar que probablemente este no sea un problema del índole biliar y demás. Lo que sí debemos considerar es, inicialmente, si es que has presentado, por ejemplo, fiebre, náuseas, esta pigmentación de las mucosas, de los ojos amarillos, en relación a una ictericia, que podría ir en relación a un problema agudo, viral, en relación al hígado. Lo que sí hay que determinar es, mediante una ecografía abdominal, si es que te han dicho que el problema es vesicular, seguramente se trate de una coledocolitiasis, es decir, un cálculo de novo que se ha generado en estos conductitos que se llaman la vía biliar,
que al obstruir el pase correcto de la bilis, sí podría generarte este efecto de pigmentación amarillenta de tus ojos, de tu piel. Habría que determinar ello. No sabemos porque no nos ha dado mayores datos, pero sí, si es que ha sido un problema viral agudo, si es que es por eso lo que le han tratado, un problema biliar, que en ese caso sí tendríamos que valorarlo necesariamente con su médico. Muy bien. Vamos ahora a Trujillo porque Madeleine también tiene una consulta. Madeleine, muy buenas tardes, la escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor. Mi consulta tardes. es respecto de que mi niño está recibiendo o va a recibir el tratamiento de isotretinoína por un problema de acné. Yo quisiera saber, doctor, él tiene 14 años y ya tiene algunas consecuencias en el hígado, o tengo que hacerles unos exámenes previos para poder utilizar ese medicamento, por favor. Muy bien, Madeleine. Estas mamás que siempre se preocupan por sus hijos siempre son bienvenidas, y aquí tenemos a los mejores especialistas para ayudarlas. ¿Qué le decimos, doctora, a esta Madeleine, mamá? bien, un gusto. Espero que tu hijo se encuentre bien. En relación a lo que me mencionas, sí, la isotretinoína es un fármaco que realmente sirve bastante, es útil. Eso lo ven nuestros colegas dermatólogos en relación al tema del acné. Usualmente es un fármaco bastante inocuo, que no debería generar, digamos, mayor problema hepático. Si bien las manifestaciones de alteraciones en el perfil de hígado nosotros podríamos evidenciarlos como una pigmentación aguda de las pieles y las mucosas de color amarillo y demás. Pero realmente, si es que tu función hepática previo al tratamiento, es decir, te han pedido quizás un perfil de hígado, un perfil hepático, y todo está en orden, usualmente es raro que nuestros pacientes generen, digamos, una reacción adversa como una hepatitis en relación a estos medicamentos. Igual, sí sería conveniente, al finalizar tu tratamiento, hacerte un perfil hepático para ver que todo esté en orden. Muy bien, vámonos ahora hasta La Victoria. Cristina ya está en la línea y también tiene una consulta aquí para el doctor Cervera. Hoy estamos hablando sobre problemas hepáticos. Si usted tiene alguna consulta, nos puede llamar. Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, quería hacerle una consulta al doctor. Sí. A mí me hicieron una tomografía y en la tomografía me salió que en la vesícula biliar tenía paredes delgadas, no había cálculos hiperdensos, pero había un pólipo de 4 milímetros en cara visceral. Cuando yo he presentado eso al doctor, me dice que 4 milímetros es muy poquito, que no era necesario, ¿no? Que en 2 o 3 años me vuelva a hacer la tomografía. ¿Así es cierto? ¿Así espero? ¿O hay que hacerlo cada año? No sé. Muy bien, Cristina. A ver, si es verdad lo que le ha dicho el doctor o le ha mentido. Vamos a ver. Cristina, muy amable por tu pregunta. Nuevamente, es una pregunta bastante interesante, algo que nosotros vemos frecuentemente en la consulta médica. Definitivamente, lo que te ha dicho tu médico es correcto, ¿de acuerdo? Un pólipo de 4 milímetros es un pólipo bastante pequeño que realmente ahorita no va a traer ningún problema en tu salud. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer, sí, efectivamente, como te ha mencionado tu médico tratante, es hacerte valoraciones ecográficas rutinarias, yo diría cada año, año y medio, para ver si es que este pólipo ha crecido y si es que fuese así, sí plantear una colecistectomía. Muy bien, ¿qué es retirar? Retirarlo, así es, retirar la vesícula. Muy bien. Vamos ahora con Jennifer, que está en Huacho. Jennifer, buenas tardes. El doctor Cervera la escucha. Aló, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Doctor, yo tengo 7 quistes. 2 quistes son grandes y el resto son pequeños. Yo he ido al doctor Chapman, un doctor que hace trasplante de hígado, y según el doctor me dijo que no se puede operar. Muy bien. ¿Y usted qué consulta le quiere hacer aquí al doctor Cervera? El doctor, quiero preguntar qué comida puedo comer, cómo puedo cuidar o qué cosa puedo tomar, algo más, medicina. ¿Le han dado tratamiento a usted? Sí me dan medicina, sí acabó ya mi medicina, todo, pero todavía no voy. Y me ha dado todo comidas así, ensalada, esas cosas, no puedo comer nada de grasa, dice. Muy bien, Jennifer. Vamos a hacer la consulta aquí al doctor. Bien, Jennifer, ¿cómo estás? Te resuelvo tu pregunta. A ver, los quistes hepáticos son bastante frecuentes, es una consulta bastante importante, frecuente en relación al tema hepático que nos hacen nuestros pacientes. Eventualmente, cuando son quistes simples, y esto lo detectamos mediante una ecografía, una tomografía abdominal, ¿de acuerdo? Usualmente les hacemos seguimiento. Bastante nuestros pacientes se preguntan al respecto, doctor, pero me van a retirar el quiste y demás.
Básicamente no. Yo diría en el 99% de los quistes simples rara vez requieren tratamiento. Si estos son múltiples, gigantes, digamos, o se atribuyen, por ejemplo, a enfermedad poliquística renal, como por ejemplo también puede presentarse, sí requeriría un tratamiento diferente. Pero si solo son quistes hepáticos simples y tu médico tratante ha decidido hacerle seguimiento, me parece que es una valoración correcta. Salvo estos quistes sean voluminosos, muy grandes, presentan algún tipo de compresión a nivel de otro órgano, quizás consideraríamos operarlos. De lo contrario, pienso que no. Pienso que debemos hacerle una observación. Y continuar con el tratamiento que el médico le ha dado, ¿no? Está tomando algunas pastillas. Así es. Bueno, eventualmente para el tema de los quistes hepáticos tampoco realmente hay algún fármaco, alguna medicina que nos ayude a mejorar la función hepática o reducir el tamaño de estos quistes. Lo que debe hacer nuevamente es seguir una dieta saludable, exenta de grasas en exceso, exento de alcohol, que eso prácticamente lo va a ayudar a estar bien. Muy bien, vámonos ahora hasta Huánuco, lo tenemos a Santiago en la línea. Santiago, buenas tardes, ¿cómo está? Aquí el doctor Cervera lo escucha. Buenas tardes, doctor. Le hago la siguiente pregunta, doctor. Hace un mes me han diagnosticado cirrosis hepática y ascitis. Y desgraciadamente he bajado de peso, estoy demasiado flaco. ¿Y cómo puedo hacer el tratamiento y cuál sería mi forma de alimentación? Santiago, ¿usted qué edad tiene? Tengo 64 años. Muy bien, está joven, Santiago. A ver, vamos a preguntarle acá al doctor Cervera. Bien, Santiago, para empezar, no te asustes por tu diagnóstico. La cirrosis hepática, si bien los pacientes tenemos que tener cierto cuidado, a diferencia de la población en general, debemos ser conscientes de nuestra enfermedad y saber de que es una enfermedad tratable, crónica, que podemos prevenir ciertas complicaciones. Usualmente dentro de estas complicaciones, las más frecuentes, sobre todo, son la presencia, como tú bien has dicho, ascitis, es decir, el acúmulo de líquido en la cavidad abdominal. ¿Cómo vamos a evitar que se produzca la ascitis? Básicamente, evitando que el paciente consuma sal. Básicamente, lo que nos estipula la ciencia es que queríamos consumir un aproximado de entre 2 a 4 gramos de sal como máximo al día. Es decir, restringir la sal mayormente en las comidas. Puedes consumir líquidos, no hay ningún problema con ello porque no se trata del aumento de líquidos, sino más el aumento de la sal en nuestro organismo. Que retiene el líquido que tomamos, ¿no? Así es, efectivamente. Aparte de ello, siempre es importante monitorizar sobre todo el grado de conciencia del paciente, que no se desoriente. En algunos pacientes, sobre todo los que no evacúan diariamente, pueden acumular ciertas sustancias que no, digamos, la función hepática no está al 100%. En ese contexto, estas sustancias que usualmente el hígado las desintoxica, las depura del organismo, se acumulan y eso puede generar un efecto de desorientación, algo que nosotros llamamos encefalopatía. En este contexto, los pacientes deben evacuar diariamente al menos 2 a 3 veces al día. Eso con la ayuda de la fibra, el agua y ciertos medicamentos que lo tenemos que indicar en la consulta médica. Vigilar siempre tus deposiciones. Si haces deposiciones negras, oscuras como la brea, puede estar tratándose de un sangrado digestivo atribuido a un problema que se llama varices esofágicas. Eso lo tenemos que ver necesariamente en un servicio de emergencias. Esas son las 3 cosas que te puedo decir en relación a tu enfermedad. Muy bien, vámonos ahora hasta el Callao porque Carlos también tiene una consulta. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, a mí me detectaron hepatitis C hace 15 años y cuando estaba con esa enfermedad había unas pastillas que eran muy fuertes y me recomendaron mejor no tomar y solamente cuidarme. Yo realmente no tomo, no fumo y me evito tomar grasas. Si me recomienda ahora tomar algunas pastillas que puedan ser mejor lo que había antes. Muy bien. Aprovecho la consulta de Carlos porque muchas veces pensamos que con un hepatoprotector podemos curar los problemas o tener un trabajo preventivo, pero no es así, ¿no? Cada caso hay que verlo con el especialista. Sí, definitivamente. Ahora que mencionas esto de los hepatoprotectores, que tenemos bastante en el mercado realmente, hay cierta discusión en el área médica en relación a estos hepatoprotectores. Eventualmente, lo que ha demostrado la ciencia en relación sobre todo al hígado graso, al tema de proteger el hígado, básicamente es con una dieta correcta haciendo ejercicio, ¿de acuerdo? Los hepatoprotectores realmente tienen una función bastante menor en relación a mejorar la función hepática. Realmente no hay una evidencia clara al respecto, ¿de acuerdo? En relación a lo que nos menciona Carlos,
Es importante mencionarte, Carlos, que en los últimos 15 años la ciencia ha evolucionado bastante y hay bastantes medicamentos antivirales que pueden inclusive curarte tu enfermedad. Eventualmente, hace 15 años usábamos algunos medicamentos que eran un poco más fuertes, que generaban un poco más de efectos adversos, pero sí ahora tenemos fármacos que usualmente en 3 meses ya podríamos, digamos, eliminar la enfermedad. Hay que hacerte seguimiento, Carlos, hay que verte en consulta, hay que tomarte una prueba de función hepática, hacerte una ecografía y ver si es que esta enfermedad no ha cronificado y ver cómo te podemos tratarte. Muy bien, vámonos ahora hasta Chosica porque también Carlos tiene una consulta. Buenas tardes, Carlos, aquí el doctor Cervera lo escucha. Buenas tardes, doctor Cervera, buenas tardes. Mi consulta era con respecto a que yo soy diabético hace 6 años y hace 4 o 5 meses me han tomado, la última prueba fue de una colonoscopía, y pero yo noto que en las mañanas tengo la boca muy pastosa, amarga, y siento un dolor en el costado ¿no? Una molestia más que todo. Doctor, la pregunta concreta, ¿qué más exámenes tengo? Porque la colonoscopía me dijo el doctor, el gastroenterólogo me dijo, no, que está todo correcto, está todo ok, no tiene ningún problema. Pero yo le digo, si pudiera, ¿qué otros exámenes, no sé si de urgencia o tengo que hacerme? Muy bien. Gracias, doctor, por la absolución del... Gracias, Carlos, por la pregunta. Importante lo que nos menciona Carlos en relación a estos síntomas matutinos, boca amarga. Justamente iniciamos tu programa en relación a los síntomas frecuentes de problemas hepáticos. Como les vuelvo a mencionar, el hígado rara vez da síntomas como dolor, boca amarga. Son mitos que se crea la población, pero realmente no es así. Estos síntomas probablemente vayan más en relación a un reflujo gastroesofágico, a un problema periodontal, que sí tenemos que investigar, saber de qué se trata. El dolor, nuevamente, lo más probable es que no se atribuya a un problema de hígado, sino puede ir en relación más que todo a una dispepsia, una gastritis, que sí tendríamos que investigarlo con una endoscopía. Ahora, la consulta médica muchas veces se basa en bastante, digamos, cuantía en tratar no solo la parte orgánica, es decir, no solo hacer al paciente endoscopías, ecografías y verificar, digamos, que no haya ningún problema orgánico que justifique sus problemas, sino también mejorar la parte alimentaria. Si eres diabético, necesariamente tienes que controlar tu diabetes y mejorar sobre todo el tema del diámetro abdominal o la probable obesidad que puedas tener, porque eso también puede causar reflujo, boca amarga matutina. Así que, Carlos, hay que hacer un poco de esfuerzo en relación a tu alimentación, bajar un poco de peso y hacer deporte. Muy bien, qué importante, y además aprender que los problemas hepáticos están vinculados al consumo de la sal y la retención de líquido, ¿no? Sí, eventualmente en algunos casos, sobre todo los problemas hepáticos crónicos como la cirrosis, sí tiene mucho que ver el tema del consumo de sal para generar, digamos, complicaciones como la asitis, el acúmulo de líquido en el abdomen. Interesante. Muy bien, doctor. El doctor Cervera todavía se va a quedar con nosotros. Vamos a seguir conversando con él sobre todos los problemas que afectan al hígado. Pero es momento de hacer una pausa. No se muevan porque ya Sara Busabá nos tiene toda la información necesaria. Nos han hecho muchas preguntas sobre qué comer si tengo problemas hepáticos. Y Sarita ya está lista para darnos todos los detalles. No se muevan, luego de la pausa. Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y en este segmento de nutrición que es especialmente importante, y me doy cuenta de ello también por las diferentes consultas que han tenido asociadas a qué puedo comer si tengo problemas en el hígado. De hecho, tenemos que tener claro que hay un antes y un después. Es decir, cómo me alimento antes de presentar un problema es justamente lo que va a prevenir que vengan problemas luego del hígado. Pero cuando ya esto está diagnosticado, depende mucho de la situación y el tipo de trastorno que se tiene en el hígado para poder hacer correcciones en la dieta. Sin embargo, en la gran mayoría de situaciones,
una dieta variada, balanceada, donde predomina principalmente los vegetales frescos en ensalada, es una de las claves que tenemos que ir apuntando y voy a ir desarrollando mucho más. Pero primero, ¿por qué es que desde la dieta puedo empezar a tener problemas en el hígado? De hecho, nuestra culinaria peruana es sumamente rica, pero aquellas personas que a pie empiezan generalmente a alimentarse con lo que tienen a disposición en las calles, muchas veces no tienen la oportunidad de poder elegir con un mejor criterio. Por ejemplo, es un clásico que yo no he tenido de repente un desayuno o he caminado mucho tiempo y en algún momento del día, media mañana, media tarde o incluso el almuerzo, pues yo opto por una gran salchipapa, es decir, un embutido que en realidad es una carne procesada, que está cargada de nitritos y nitratos que no son muy buenos para nuestra salud y además la papa, que sí es un buen alimento, pero al estar frito en realidad agarra mucha cantidad de grasa que nuestro cuerpo no lo necesita. No quiere decir que si yo como salchipapa me voy a enfermar del hígado, pero en la medida que comer salchipapas o comer, por ejemplo, un pollo bróster acompañado nuevamente de papas fritas y le sumo cremas como por ejemplo mayonesa que están cargadas de mayor cantidad de grasa o eventualmente me puedo comer pues un pan con relleno o un pan con chicharrón que ha pasado por una gran fritura, la cantidad de grasa en su conjunto podría ser excesiva y esto con el tiempo sí afectar mi buen funcionamiento del hígado. Como les decía, si yo me como una vez en la semana, de vez en cuando ese producto me genera un problema, pero si yo empiezo con 2 veces a la semana, 3 o incluso 4, 5, 6 veces a lo largo del mes, este tipo de preparaciones sí puede tener un impacto negativo, más aún si yo no tengo ensaladas todos los días en mi dieta. Por otro lado, hay otro tipo de alimentos que realmente son golosinas y que tienen la particularidad de tener una gran cantidad de aditivos alimentarios que le dan justamente los colores y sabores a esta preparación. Por ejemplo, los dulces, frunas, caramelos de diferente tipo o color. Esos aditivos alimentarios que conservan el color, el sabor o el tiempo de vida, nuestro hígado tiene que purificarlos, desintoxicarnos, porque eso no es un alimento nutritivo, esa parte del cuerpo no lo utiliza y tiene que desecharlo. Entonces estamos exacerbando el trabajo de ese hígado. Nuevamente, en la medida que estos alimentos están con frecuencia en mi dieta, voy a empezar a esforzar mucho más el trabajo de ese hígado. No solamente eso, sino también aquellos alimentos que son muy concentrados en azúcares. Y el azúcar está muchas veces escondido en los alimentos porque tienen nombres distintos. Cuando ustedes lean etiquetas no siempre van a encontrar la palabra azúcar. A veces está glucosa, fructosa, sacarosa, xilitol, diferentes tipos de polialcoholes que en su conjunto, consumidos con frecuencia, ya se ha demostrado que también pueden afectar el trabajo del hígado. Y es así que, por ejemplo, la mermelada, si bien está hecho principalmente de fruta, aproximadamente el 50% de lo que contiene es azúcar añadida. Y muchas veces la ponen con el término light, o antes al menos la ponían con más frecuencia el término light, porque reemplazaban el azúcar por fructosa, aludiendo a que esto sería mejor, sobre todo para pacientes con diabetes, cosa que se ha demostrado en el tiempo que no es así y que más bien esa fructosa sí está asociada a generar un hígado graso. Esa fructosa además está de forma natural en las frutas. Por eso es que a pesar de que la fruta es un alimento saludable y nutritivo, en personas que tienen un, trastorno con el hígado, no deberían exagerar el consumo de fruta y no exceder las 2 unidades de fruta entera. De hecho, debería ser siempre entera y evitar el procesar, es decir, el hacer jugo de fruta, aun cuando hoy se habla muchísimo de estos jugos detox y yo los combino con verduras y con una serie de cosas para desinflamar o para mejorar el hígado. Eso es un mito, realmente no funciona así y justamente esos procesados más bien exacerban el trabajo del hígado y no es conveniente, incluso en personas sanas. Otros alimentos que tienen gran concentración de azúcar tienen que ver, por ejemplo, con esto que a muchísima gente le encanta, que es la leche condensada, que en realidad tiene una gran cantidad de azúcares y no es conveniente. Otra de las cosas que tenemos que tener cuidado son con los yogures que son frutados y que muchas veces están azucarados. De hecho, en los yogures frutados que incluso se están vendiendo especialmente para los niños,
pueden tener hasta 5 cucharaditas de azúcar en esa porción. Por tanto, debemos tener cuidado en su consumo y más bien preferir aquellos yogures naturales. Lo mismo ocurre con las bebidas gaseosas o con los jugos envasados, muchas veces de fruta o de sabor a fruta. ¿Por qué es que les comento absolutamente todo esto? Porque son justamente estos alimentos los puntos críticos que en exceso van a generar un problema en el mediano o largo plazo en el hígado. ¿Qué es lo que más ocurre o lo que más frecuentemente se asocia? Es con el hígado graso. Y si a eso le sumamos un consumo excesivo de alcohol, pues nos ganamos la lotería para que ese hígado empiece a funcionar mal. Finalmente, no debemos automedicarnos, ni con medicinas, ni con suplementos, por más naturales que se diga que tienen en la etiqueta. Todos estos tienen una cantidad de aditivos que el hígado nuevamente tiene que procesar. Y si bien, Fátima, y aquí enlazo contigo, en nuestro cuerpo, nuestro hígado es un laboratorio que está preparado para desintoxicarnos, por ejemplo, de los aditivos que hay en medicamentos o de los colorantes que hay en alimentos, un trabajo exagerado de ese hígado lo va a perjudicar. ¿Y qué cosa es lo que contrarresta? Una dieta saludable, una buena cantidad de ensalada todos los días, verano, invierno, y los alimentos naturales preparados saludablemente, muy moderados en el contenido de alcohol y, por supuesto, evitar la grasa, sobre todo de origen animal, que es lo que más perjudica la dieta. Sarita, pero yo estoy viendo ahí que muchas de esas cosas es lo que le damos a nuestros niños, ¿no? Uy, ya lo voy a premiar, ¿no? Con una salchipapa, le mando su yogur, sus caramelitos, y lo que estoy haciendo es que tenga un futuro terrible, ¿no? Exacto. Así Por que eso decía eso al inicio, o sea, estamos ya en la segunda mitad del año, no esperemos llegar al final del año para ponernos metas de cambio de hábito, sino desde ahora empezar a corregir todo eso para poder cuidar efectivamente nuestro hígado. Muy bien, Nicolás y Joaquín, se acabaron las salchipapas en la casa. Pollo sancochado desde hoy, así me ha dicho Sarita abusaba. Gracias, Sarita, como siempre. No, es que Sara siempre lo dice, o sea, no es que hay que quitarnos las cosas, sino comer de todo de manera moderada y tener cuidado pues con lo que nos podría afectar la salud. Estamos aquí con el doctor Eduardo Cervera. Doctor, tiene muchísimas llamadas, así que vamos a tratar de ser breves para responder a todos los televidentes que quieren comunicarse con usted. Ya tenemos a Rosa, que está en Trujillo. Querida Rosa, aquí el doctor Cervera la escucha. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, Rosa? Buenas tardes. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Bueno, hace 6 años me diagnosticaron cirrosis y he seguido tratamiento todo ese tiempo, pero hará 4 años me vieron, tenía varices esofágicas y me hicieron un ligamento. Y lo iban a revisar antes de comenzar la pandemia, luego suspendieron todo y hasta ahora no se ha podido regularizar eso. Y mi pregunta es, ¿esos ligamentos son permanentes, deben ser renovados? ¿O cómo, doctor, cómo lo detectan? Muy bien, Rosita. Aquí vamos a preguntarle al doctor Cervera. Bien, Rosa, gracias por tu pregunta. Para expresarte, sí, necesariamente que los problemas tipo cirrosis hepática, hay que hacer un seguimiento estricto del paciente, ¿de acuerdo? No puedes estar tanto tiempo ausente de la consulta médica. Necesariamente tu seguimiento tiene que ser cada 6 meses. Nuevamente, por una ecografía abdominal, un perfil hepático, de acuerdo a diferentes estudios adicionales que el médico tendrá que considerar para poder ver cómo está tu salud. En relación a la endoscopía, si bien mencionas, una de esas complicaciones son las varices esofágicas, que justamente puede ser una causa de sangrado digestivo en pacientes cirróticos. En ese caso, no es necesario hacer tan frecuentemente la endoscopía, pero sí considerar, de acuerdo al tipo de enfermedad que haya sido la causante de tu cirrosis hepática, llámese hígado graso, hepatitis C, hepatitis B, considerar quizás un seguimiento de screening de varices, más o menos cada año y medio o cada 2 años, ¿de acuerdo? Eventualmente, por ahí recordarás que te han indicado una pastillita que básicamente es para evitar el riesgo de sangrado. Esa pastillita no debes dejar de tomarla. Son algunas medicinas que justamente nos evitan a que haga, digamos, un sangrado digestivo a causa de ello. Hay que valorarte, si han pasado 4 años, me pareciera que sí es necesaria una endoscopía, pero todo tiene que ser visto en consulta. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos están llamando. Y vamos ahora con María, que está en Villa El Salvador. María, buenas tardes. El doctor Cervera la escucha. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Doctor, yo quería hacerle una consulta. Yo a mi hija de 23 años le hice una ecografía abdominal en enero y le salió que tiene 4 pólipos en la vesícula de 3, 5, 6 y 9 milímetros. El doctor me dijo que le haga seguimiento por 2 años, cada 6 meses le haga ecografías. Ya le hice ahora en julio y le sale lo mismo tamaño. Consulté con otros 2 gastroenterólogos y me dicen que mejor le retire la vesícula porque si crece un poco más puede ser maligno. Como yo tengo familia de mi papá que han tenido cáncer de estómago, esa es mi duda, ¿no? ¿Hacerle seguimiento o ya retirarle? Muy bien, María, a ver. Bien, en ese caso justo entramos en el límite, digamos, en el cual, digamos, bastante tiene que ver el criterio médico, ¿de acuerdo? Muy bien que tu gastroenterólogo, tu médico tratante te haya pedido evaluaciones ecográficas seguidas. Nuevamente, usualmente estos pólipos, si es que no hay ningún antecedente de cáncer colorectal en la familia y demás, podríamos considerar un manejo expectante, observarlo básicamente y hacerle una conducta con ecografías cada 6 meses, cada año, ¿de acuerdo? Eventualmente, si hay este antecedente familiar de cáncer colorectal, ¿de acuerdo? Y hay más de 3, 4 pólipos, quizás una opción si sea una colecistectomía. Pero nuevamente estamos en el límite en el cual el criterio médico es muy importante. En este caso tendrías que ser valorada en consulta y valorarlo también eso con un cirujano general. Muy bien. Vámonos ahora hasta Matucana. Sonia también tiene una consulta. Sonia, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, quería una consulta. Acá en Matucana hay bastante agua limpia y tenemos bastante cabras, ¿no? Nosotros tomamos leche de cabra, carne de cabra, pero como ha comentado, la leche roja es mala, pero en vez de la vaca come como el chancho de todo, agua sucia. Mi pregunta era si nos hace daño la leche de cabra, nos carga mucho el hígado la carne roja de cabra, ¿no? Y también a qué edad pueden los niños ya vacunarse para la hepatitis B o hepatitis A. Muy bien. Esto le digo, doctor, porque mi mamá estaba mal del hígado, se escapó del hospital, pero hizo su dieta 1 año en base de limón y nada de grasas, carnes poquísimas, casi nada de carne. Y se salvó, no le operaron nada, ¿no? ¿Y nos puede recomendar a nosotros los televidentes si podemos tomar limón o algunas otras hierbas? Sonia, ¿cómo se llama su mamá? Ah, Teodora. Teodora, ¿cómo que se escapó usted del hospital? Después voy a hablar con usted, Teodora. Muy bien, muchas preguntas interesantes, Sonia, se la vamos a Teodora, le vamos a decir aquí al doctor. A ver, ¿qué hacer? Muy bien, en relación al tema de la leche de cabra, realmente es muchas veces una leche que no es pausterizada, ¿de acuerdo? Que no tiene un proceso de, digamos, de calentamiento y demás que se hacen estos productos lácteos que justamente van a ayudar a que se genere algún tipo de infección por algún germen. Usualmente la leche de cabra, digamos, está bastante atribuida a un problema que se llama brucelosis, ¿de acuerdo? Eventualmente, si es que no se consume de esa manera pausterizada, ¿de acuerdo? Podría generar así este problema. Entonces, lo ideal es que consumas, digamos, leche que tenga un registro sanitario correcto y demás. Asimismo, los productos lácteos, si bien son beneficiosos en algunos casos, lo correcto es básicamente que si es que tienes sobrepeso, obesidad, intentar evitarlos. Porque así necesariamente, básicamente puede generar un hígado graso que podría, digamos, de alguna manera descompensar el problema hepático que tengas. Asimismo, el tema del MINSA, también ve el tema del calendario de vacunación, más o menos al año ya podremos vacunar al niño contra la hepatitis A. ¿De acuerdo? ¿Y la agüita con limón para el hígado, doctor? No me mire mal, no me mire mal, doctor. Definitivamente ese es un mito, así como también para la gastritis, problemas crónicos de otras índoles, para bajar de peso inclusive, no nos sirve realmente. Hay que evitar hacerlo porque el ayuno con ácido sí podría generar, digamos, un efecto gastrolesivo que no es conveniente para nuestros pacientes. O sea, mi agüita con limón la saco. No, definitivamente muy bien. no. Vamos ahora sí con Sandra, que está en San Martín de Porres. Sandra, buenas tardes, bienvenida. Sí, buenas tardes, doctor, buenas tardes. Mi consulta es, a mí me diagnosticaron que tenía cálculos en la vesícula y posteriormente cálculos en los riñones. Entonces, mi pregunta es, ¿necesito operarme primero del cálculo de la vesícula o de los riñones? A ver, doctor. Muy interesante la pregunta que nos hace tu televidente en relación a lo siguiente. Primero, no hay relación alguna entre la generación de cálculos en la parte vesicular y la parte renal. De acuerdo, la fisiopatología, la manera como se producen es totalmente distinta. ¿De acuerdo?
En realidad, nosotros, sobre todo en el tema vesicular, nosotros tenemos, sobre todo lo presentamos en pacientes, usualmente mayores de 40 años, género femenino, que tienen algún tipo de enfermedad metabólica, sobrepeso, obesidad. Nosotros catalogamos nuestros pacientes con problemas vesiculares en dos grandes rubros. Uno, que nuestro paciente sea asintomático o sintomático. Si es que, por ejemplo, te hiciste una ecografía abdominal por cualquier otro problema médico y te detectaron, digamos, cálculos en la vesícula, podríamos seguir una conducta expectante observacional. Es decir, hacerte seguimientos ecográficos y valorar una dieta exenta de grasas, que no tenga muchas comidas copiosas o fraccionar las comidas en el lapso del día. Eventualmente, si tienes ya síntomas, es decir, cuando ingieres grasas, lácteos, comida abundante, ya te genera un dolor clásico en la parte inferior de las costillas, a veces irradiado de la espalda, y te ocurre cada vez que comes grasas, comidas muy abundantes, y es una enfermedad sintomática. En ese caso, no hay ninguna otra manera más que operarte de la vesícula. En muy pocos casos condicionamos nosotros una conducta expectante, sobre todo en relación a la edad del paciente, problemas que puedan tener cierto tipo de comorbilidades, pero en general tenemos que operar la vesícula para que no genere otros problemas más complicados. Así es. Bueno, doctor, se nos acabó el programa. Recomendaciones finales. Bien, básicamente para recomendarte a tus televidentes que los problemas hepáticos, si bien son bastante frecuentes, sobre todo en el contexto del hígado graso, mencionarles que la manera, digamos, que nosotros debemos priorizar, mejorar nuestra salud, es sobre todo con la dieta y el ejercicio. No busquemos, digamos, una medicina tradicional, una medicina que pueda solucionar nuestro problema hepático. Básicamente, iniciemos por las medidas higiénico-alimentarias, que con eso el 95 o 90% de nuestros pacientes van a ir bien. Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo. Quiero pedirle disculpas a Luis de Cajamarca porque no hemos podido resolver su consulta, pero Luis, le prometo que vamos a atenderlo. Hoy no porque ya mi productora no nos quiere cortar, ya no nos queda más tiempo. Muy bien, doctor, muchas gracias por estar acá. Le agradecemos al doctor Eduardo Cervera, él es médico gastroenterólogo del Hospital Nacional Sabogal y no nos queda más que irnos a una pequeñísima pausa. Regresamos con la parte final aquí en Cuerpo Médico. Ya volvemos. Así terminamos el programa y como siempre decimos con mucho aprendizaje y dejando de lado ciertos mitos zaras que tenemos respecto a que si tomo un hepatoprotector o si tomo agüita con limón voy a poder estar bien del hígado, y acá el doctor Cervera ya nos ha dicho que así no es. Claro, si como algo con mayor cantidad de ácido se va a quemar toda la grasa y eso va a ayudar a que esa grasa se diluya y mi hígado va a estar bien, y es totalmente falso. Lo que siempre hay que tener en cuenta es los buenos hábitos. Eso va a ayudarte a que tú prolongas mucho más tu calidad de vida y sobre todo tu salud. Y por supuesto, cada vez que hay algún síntoma, ir al médico, no asustarnos. Mientras más temprano vayamos al médico, haga un buen diagnóstico, tenemos mucho más posibilidad de sanar prontamente. Sara, pero todo es la alimentación, o sea, es que, no, yo me sorprendo porque cualquier doctor que lo sientes aquí te va a hablar de el alimento, es fundamental para prevenir, para tratar y para después cuando ya tienes de repente la enfermedad aliviada. ¿Y por qué es que hoy se habla más de esto que antes? Porque el Perú, como muchos otros países, ha pasado por una transición nutricional, ¿no? Es decir, digamos, esos hábitos de comer todo natural, como nos llega de la propia tierra, básicamente cocinándolos, se ha ido cambiando por comidas cada vez más procesadas, ¿no? Porque nuestros estilos de vida han ido cambiando. Hoy tenemos que empezar a ver de qué manera hacemos comidas rápidas, prácticas, pero lo menos procesado posible, ¿no? Muy bien, nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado. Mañana el tema son los miomas, así que estaremos atentos a todas sus comunicaciones, que ya pueden hacer las preguntas desde hoy en las redes sociales y por supuesto mañana a través de la línea telefónica. Nos tenemos que ir. Que pasen una muy buena tarde. Nos vemos. Chao.